Buenos días, hermanos. Es un gusto muy especial estar con ustedes de nuevo en el estudio de la palabra del Señor. Especialmente estas lecciones que han sido tan importantes, que a veces se tocan temas que tal vez no son muy frecuentemente tocados dentro de las predicaciones. Me impresionó particularmente en la lección pasada un concepto que dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos tener acceso a la santidad de Dios y al perdón de nuestros pecados. Y nos está hablando de Jesucristo. Y yo me quedo sorprendido de que cómo pudo haber sido Jesucristo hecho pecado. Pero la palabra nos dice realmente que Él llevó nuestros pecados, todos los de la humanidad. Para mí ha sido impactante este descubrimiento. Pero hoy vamos a estudiar otro descubrimiento. El tema de la lección de hoy también está en Corintios. Parece que Corintios era una iglesia que tenía multitud de opiniones todos y cada uno había que ponerlo en orden. Aquí nos habla de un tema que pues es común en las iglesias de hoy. Y el tema es el empobrecimiento que enriquece. ¿Cómo te parece el tema, Estelita? Pues muy interesante. Vamos a ver el desarrollo de la lección y a través de lo que nos diga Corintios vamos a ver cómo se desarrolla este tema tan importante para esta mañana. Pero vamos a orar para iniciar nuestra escuela dominical de este domingo. Que Dios bendiga y sea quien dirija las palabras del día de hoy. Oramos entonces, hermanos, ahí en su casa, por favor, inclinen sus rostros, vamos a orar y a pedir la dirección de nuestro Señor. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias esta mañana. Es un domingo lindo, precioso, es el día que tú hiciste para nosotros y tú quieres que nos alegremos y nos gocemos en él. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tu mano de gracia y de misericordia nos ha sostenido. Nos has bendecido, Señor, y sé que no ha faltado en los hogares, Dios mío, el alimento en la casa, ni tu presencia bendita, Señor, en cada uno de los hogares de los hermanos de la congregación. Oramos esta mañana que tú bendigas, Señor, el estudio de tu palabra, que por favor, Señor, nos des sabiduría y entendimiento y discernimiento, Señor, y un corazón dispuesto para que podamos todos, mi Dios, estar atentos al estudio de la palabra de Dios esta mañana, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ponemos delante de ti, Señor, el estudio del día de hoy y te pedimos bendiciones, Señor, por el pastor que va a dirigir este estudio y por cada uno de los que están en sus hogares escuchando esta palabra de Dios. Lo dejamos todo en tus manos y que la honra y la gloria sea para ti, mi Señor. Amén. Muy bien, el texto que quisiéramos ahora analizar y que recomendamos a los hermanos de nuevo que tengan su Biblia en la mano, que busquen las citas bíblicas que les damos y que lo subrayen con un marcadorcito para que no se mire rayado, porque son cosas importantes que vale la pena que estudiemos. Vamos a buscar nuestro texto que dice 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Muy bien, leemos el 2 Corintios 8:9 y dice así la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Impresionante, ¿verdad, Estelita? Porque
Porque lo normal es que el pobre se haga rico. O sea, eso es lo que queremos todos. Pero aquí no, la cosa está al revés. Él siendo rico, se hizo pobre. ¿Para que vosotros en su pobreza porque para que nosotros en nuestra pobreza fuéramos enriquecidos. Pero había un motivo. A ver si lo encuentras tú ahí. Era la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es por amor a nosotros. Muy bien. El motivo es por el amor que Dios nos tiene a cada uno y a toda la humanidad. Qué lindo va. En la lección anterior, por amor a nosotros, el que no conoció pecado, se hizo pecado. Y ahora por amor a nosotros, siendo el rico, se hace pobre, para que nosotros podamos tener un sentimiento agradable en nuestro corazón, porque no le debemos nada a nadie. Bueno, la lección comienza presentando lo que sucedía en las iglesias de Macedonia. Macedonia es lo que ahora es Grecia. Grecia pues había sido conquistada ya por los romanos. Su época de grandeza había pasado, pero todavía seguía siendo una potencia militar. Y entonces nos habla ya de que estas iglesias, a pesar de que eran pobres, eran solo 3: Berea, Macedonia y la otra, no sé si está por ahí, Estelita, pero si no, dejémoslo. Dice que estas 3 iglesias, a pesar de que la región era pobre, pues las iglesias eran ejemplares, y Pablo las pone como un ejemplo. Y el primer ejemplo que pone es el ejemplo de su generosidad. Generosidad, ¿qué significa para ti? Bueno, ser generoso es tener realmente un sentimiento también de compasión, de desprendimiento de las cosas que tenemos, no porque otros nos vean realmente, sino porque el amor de Dios que está en cada uno de nuestros corazones es lo que nos mueve y nos conmueve el corazón para ser personas que viendo la necesidad de los demás, no escatimemos ningún esfuerzo ni ninguna cosa para poder colaborar y ayudar y ver que los demás también puedan salir adelante en cualquier circunstancia. Muchas veces no es de dinero, no es solo el dinero como a veces pensamos, sino hay personas también que necesitan de nuestro tiempo, hay personas que necesitan también de nuestro cariño, hay personas que necesitan también de que les pongamos atención, y estoy hablando no solo de personas adultas, pero estoy hablando desde los niños hasta personas ancianas también, y tenemos que ser generosos en dar de nuestro tiempo, en escuchar a las personas, en atender sus necesidades, y esto incluye pues desde luego si hay necesidades económicas que cubrir. Así que es todo lo que pienso que puede ser llenado, pero probablemente hay muchas otras necesidades que las personas también necesitan y esperan que como hijos de Dios que hemos recibido del Señor ese amor y su perdón y su gracia y su misericordia, también seamos nosotros generosos para con los demás. Búscame ahí en los versículos 1 y 2. 1 y 2 del 8 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Bueno, pues nos encontramos con gente especial. Era gente que en medio de sus pruebas, casi siempre cuando nosotros estamos en pruebas, lo que hacemos es que nos ponemos deprimidos, que ya no queremos ir a la iglesia, que ya no queremos mirar la cara a los hermanos, que se nos pone todo afligido, que andamos angustiados. Pero aquellos en medio de todas esas sus angustias y de todas sus pobrezas, pues daban. Algo hacía que esas iglesias fueran especiales, porque no solo daban en medio de las pruebas, sino que daban con gozo, dice la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Con gozo. Yo he visto caras de algunos hermanos o caras de algunas iglesias también, que cuando van a dar algo, pues lo hacen con aflicción, haciendo cuentas para que la cosa no resulte muy abultada. Pero aquellos estaban con gozo, no se afligían, sino que al contrario, estaban contentos de dar no solo su tiempo, sino que también, como ya dijiste, Estelita, daban pues de su tiempo, de su dinero, de lo que tenían, de su alegría, en medio de las pruebas. Pero dice también que en medio de su pobreza, porque a veces el pobre dice, yo sí que no, Dios sabe que yo no tengo nada, y Dios sí sabe que pueden dar algo y no quieren dar, ¿verdad? Somos por naturaleza egoístas, eso nos lo hizo Satanás. Cuando pecó la raza humana, lo primero que entró fue el egoísmo. El egoísmo quiere decir todo para mí, nada para los demás, en medio de su pobreza. Pero si leemos en el 8:3-5, vamos a ver otra característica de la generosidad de aquellos. El 3:5 también dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Muy bien, estas iglesias de verdad tenía razón Pablo de ponerlas como ejemplo, ¿verdad? Porque la evidencia de su generosidad era que daban con liberalidad. Liberalidad sí quiere decir con desprendimiento, ¿verdad? No estaban contando las fichas como hacían ahí en mi pueblo cuando yo era pequeño. Echaban su ficha de a 5 centavos y comenzaban a contar 4 centavos de vuelto. Esto daba con liberalidad, es decir, no era lo más importante para ellos el dinero, sino para ellos el dinero era el gozo de su corazón. Y porque para ellos dice que era un gran privilegio. Para muchos hermanos es una gran pesadilla, ¿va? Hay algunos que se han ido a la iglesia cuando saben que hay que dar algún dinero. Pero para estos hermanos era un gran privilegio. Y uno se pregunta, ¿por qué estos hermanos eran así? Y se nos da la palabra, la razón en el versículo 5 del versículo 8, del capítulo 8. Dice en el versículo número 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. O sea, tenían una entrega total a Dios y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El secreto era que ellos primero se habían entregado al Señor. Y entonces el dinero lo tenían ellos como una cosa secundaria, pues tenían confianza que Dios no los iba a desamparar nunca, sino que siempre iban a estar bajo el cuidado amoroso de Dios. Yo no sé si usted, hermano, que me está viendo o que nos está viendo, también piensa así, que Dios va a tener cuidado de usted. O si por el contrario usted dice, no, hay que guardarlo todo porque no sabemos qué tiempos vienen.
pues los tiempos que vienen pertenecen al Señor. Había evidencia pues de su generosidad, además de que eran un ejemplo en su generosidad. Ahora, Pablo todavía les dice en Santiago 2:17, porque algunos dirían, bueno, pues para ellos no era importante lo que uno da, o para usted no es importante dar o no dar, porque no es eso lo que lo va a llevar al cielo. Pero leamos lo que dice Santiago 2:17. Santiago 2:17. Santiago 2:17. Hebreos. Muy bien. Santiago 2:17 nos dice de esta manera. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sí, se nos dice que fe es tener confianza en que Dios va a proporcionar todo. Y que si nosotros hacemos algo, entonces ya no es cuestión de fe. Pero aquí Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. ¿De qué puedo yo decir si yo digo que tengo fe en el Señor y que eso me ha santificado? Pero miro que alguien se cae y no me levanto al levantarlo, ni miro que alguien necesita algunos centavos y yo que le digo, Dios, la misma Biblia dice, ¿va? Que te vaya bien, ¿va? Que Dios te bendiga, y uno no les da nada a ellos. El secreto de estas iglesias era que ellos primeramente se habían entregado al Señor. Y entonces yo tengo que preguntarle a usted, ¿qué tan entregado está usted al Señor? Pues, porque casi por la forma en que da sus ofrendas y sus diezmos y toda la iglesia, pues uno sabe cuán entregado o cuán no entregado está usted al Señor. Probablemente mientras más entregado usted esté, el gozo del Señor le va a hacer que sea generoso, que dé con liberalidad, que sienta que todo es del Señor. Y mientras más apegado, mientras más lejos usted esté del Señor, pues es de los que se va a empezar a buscar el billete más chiquitillo, para que no, o aquel que está rotito, que ya no se lo aceptaron en el banco. Así que, bueno, Pablo está hablando de que hay un medio de gracia, que era una gracia que estos hermanos tenían. Y uno se preguntaría, ¿qué es una gracia? ¿Qué es una gracia? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Quién me dice qué es una gracia? Dice que es un medio de perfeccionar el amor. Un medio de perfeccionar el amor. Cuando usted está siendo generoso, entonces está perfeccionando el amor que Dios quiere recibir de usted. Dice que Jesucristo, cualquier cosa que hagáis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hacéis. Por cuanto estuve preso y enfermo y con problemas y me fuiste a visitar, a mí lo hicisteis. Así que el medio de gracia también son las ofrendas y los diezmos que hay que dar. Ahora, el móvil y el ejemplo de Cristo es, leámoslo, el móvil y el ejemplo de Cristo es, leamos otra vez el 2 Corintios 8:9. El 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. No necesariamente enriquecido en dinero, pero no está excluido.
sino enriquecido en lo más importante que el ser humano puede tener. Enriquecido en amor, ¿verdad? Enriquecido en paciencia, en todos los frutos del Espíritu Santo. Mientras más entregado esté usted al amor de Dios, pues todas esas cosas van a satisfacer a Dios, porque Dios es amor y Él envió a su único Hijo para que siendo rico se hiciera pobre, para que usted se enriqueciera en buenos sentimientos, se enriqueciera en generosidad, se enriqueciera en paciencia y en todas esas cosas. Ahora vamos a leer la motivación y la bendición. Leamos en 2 Corintios 9, el versículo 6 al 9. El 9, 6 al 9, si lo buscan ahí en sus Biblias, hermanos, él dice de esta manera: pero esto digo, y el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y en el 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Muy bien, Dios quiere que nosotros abundemos, pero no solo en nuestra ofrenda, sino abundemos en el amor. Y el amor, hermanos, que usted se detenga un tiempecito por alguien que le quiere consultar algo, y usted le puede dar un minuto. Le dice: tengo un minuto para vos. Quiere decir que su amor es de un minuto. O si quiere el otro, si necesita el otro hablar más, pues también le va a dar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Eso es el amor, que usted le dé de su tiempo a las necesidades del prójimo. Y una manera de dar para las necesidades del prójimo es también dar en la iglesia, para que la iglesia alcance a otros y puedan ser ellos también salvados. Por ejemplo, los misioneros tienen que ser sostenidos, y las grandes iglesias pues recogen ofrendas especiales para darles de comer a los misioneros para que prediquen allá lejos. Ahora, es una inversión espiritual, dice también, porque dando es sobre todo cuando consideramos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si usted se pone a pensar en lo que Cristo ha hecho por usted, ¿qué hizo? Se hizo pobre. No solo se hizo pobre para que usted fuera enriquecido, no necesariamente económicamente, sino enriquecido en lo más importante que existe en el mundo, como es el amor sin interés, el amor de Dios, el amor desinteresado, por favor. Y lo más grande que existe también, que es la generosidad y la entrega al Señor Jesucristo. Pablo nos da un orden ahí, que para la gente que le gusta planificar, dice que hay ofrendas planeadas. Por ejemplo, las que leemos en 16, versículo 2. Versículo 2, ¿sí? Entonces no sé. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Ya lo leímos. ¿Cómo se propone usted en su corazón dar? Porque el amor que no da, no es amor. No es amor. Si usted tiene un marido que no le da ni un centavo, es que no la quiere. El amor dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Yo a mi esposa me propuse amarla hasta el último día de mi vida, y aquí estamos ya viejitos, pero todavía en la batalla por el amor a Dios, ¿verdad? Y dice que cada domingo
pues dé lo que haya nacido en su corazón. Porque dice que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Si usted es miserable en sus cosas, es miserable también en su amor, es miserable en todo lo que hace. Pero dice que cada uno dé como propuso en su corazón y que lo dé cada domingo, cada primer día de la semana, pero el requisito indispensable es que lo dé con alegría, porque si usted lo da con tristeza o por necesidad, pues ya mero el Señor le dice, mira, mejor llévate tus centavitos que te sirven más a vos que a mí, ¿verdad? Así que, hermanos, en esta mañana hemos estudiado pues lo que dice la palabra del Señor en cuanto a generosidad, en cuanto a ofrendas, en cuanto a el amor que Dios merece de parte nuestra, al cual debemos de consagrar todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que sentimos para honra y gloria del Señor. ¿Te gustó la lección, Estelita? Sí, me gusta mucho, especialmente que a veces las personas pueden confundir este tema enfocándolo solamente en el dinero, pero esta mañana hemos estudiado y hemos visto que realmente el Señor quiere que abundemos en muchas otras cosas más también. Si bien es cierto que Él nos pide que también pues demos para que otros puedan conocer de la gracia y del amor del Señor, y que se necesitan desafortunadamente de los fondos económicos para que la palabra de Dios se pueda seguir expandiendo a otros hermanos, a otras personas que no conocen del Señor. Pero sabemos que no es solo eso, ¿verdad? Sino que en esta lección nos dice que demos de nuestro tiempo, que demos de nuestro amor, que demos realmente muchas veces ahora que estamos pasando por esta experiencia no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, como que estamos siendo probados también en nuestra generosidad para poder dar a otros, para tener compasión y para poder estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Así que pues un llamado a todos nosotros que el Señor nos hace hoy, para que no estemos encerrados en nosotros mismos, sino que podamos ver un poquito más allá, y no solo en nuestra iglesia Más que Vencedores, pero sabemos que hay muchas personas que hoy necesitan de una ayuda, y si no podemos llegar a ellos, pero podemos orar y podemos realmente también pues arrodillarnos y pedirle al Señor que bendiga a todo el mundo, porque hoy más que nunca el mundo necesita conocer que hay un Dios que les ama, que murió por ellos en la cruz del Calvario, y que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, y muchas gracias, porque sabemos que el Señor está con nosotros y Él no se queda con nada. Él dice que un vaso de agua que demos en el nombre del Señor, eso no se va a quedar sin recompensa. Que Dios les bendiga. A ver, pues, hermanos, terminemos repitiendo el texto. Busquémoslo en versículo 9. 2 Corintios 8, 9. Repitámoslo todos ahí, hermanos, ahí en su casa. Bueno, el texto 8:9 está así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay una coma. Que por amor a vosotros se hizo pobre. Otra coma. Siendo rico. Otra coma. Para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Así que a ver si se nos quedó el texto, ¿verdad? En 3 partes. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa gracia? Es que por amor a vosotros se hizo pobre. Entonces la segunda parte es que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Siendo qué? Siendo Él rico. Y la otra parte dice, ¿para qué? Para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Ojalá se nos haya quedado, hermanos. Que Dios les bendiga.